Bueno, buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Buenas noches, bien, ¿y usted? Bien, bien. Ok, vamos a empezar. Está dando chance a ver si se terminaban de conectar, pero yo creo que ya están. Todavía falta ahí, veo que no está todavía Uber ni Roxy. Pero vamos a empezar. Igual como les dije en el chat, hoy lo que vamos a ver es un poquito así lo que es la última presentación de la última unidad para dejar los ejercicios para las siguientes clases que nos quedan, ¿verdad? Entonces vamos a empezar de una vez para que no duremos tanto. Entonces, la última unidad que tenemos por ahí es la que se llama aplicaciones de la termodinámica. Esta está enfocada propiamente en todos los ciclos de calor que ya les había mencionado, que está Carnot, que está Diesel, que está Stirling, que está Ericsson, está, bueno, son un montón, ¿verdad? Entonces, esta presentación obviamente empieza ahí hablando con lo que es el sistema, digamos, el ciclo más sencillo, que es el ciclo de Carnot, que ahí es un ciclo reversible. Recuerden que toda la palabra, porque se llaman ciclos, es porque tienen todo un proceso donde empieza, digamos, y termina, ¿verdad? Que era como los que yo les había comentado cuando hablábamos de la refrigeración, del ciclo de refrigeración, ¿verdad? Que cómo se da una extracción de calor, hay un refrigerante, que se da todo un proceso ahí que hay de expansión, de compresión, y al final se recupera y el ciclo vuelve a cerrarse, ¿verdad? Este que se llama ciclo de Carnot, vea que fue por el francés Sadi Carnot, y la máquina térmica que opera en este ciclo se le va a llamar obviamente máquina térmica de calor. Vean que ese ciclo se compone de 4 procesos reversibles. Tenemos dos que van a ser isotérmicos. ¿Qué era isotérmico? Que es para adentro el calor o algo así. Isotérmico. ¿Están de acuerdo con esa definición? Es que no era isotérmico y exotérmico. O No, Que no como ese había tal. es transferencia de calor, me parece. exotérmico. Ok. Exotérmico Es es para afuera. que sale calor y endotérmico que entra. O sea, iso, recuerde que eso habíamos visto ese término, que no es con lo que decía José, eso va relacionado con el adiabático. O sea, isotérmico fue cuando habíamos visto el isobárico, el isocórico, el isométrico, todo eso. O sea, isotérmico es que esa temperatura constante. Y adiabático es donde no hay transferencia de calor, ¿verdad? O sea, esos son términos que se vieron como desde la primera unidad que deben de manejarlos. Entonces, ese, digamos, ¿qué son los procesos que van a conformar este ciclo? Vean que ahí podemos ver, es un ciclo, ahí lo que vemos es un recipiente que está cerrado, ¿verdad? Tiene su pistón. Entonces vamos a tener una frontera a través de la cual se van a dar los procesos. Entonces vean que el primero dice que es un depósito de energía y que es totalmente reversible. Y en el otro vea que es internamente reversible. Entonces eso va a depender de las cosas o de las actividades o de los fluidos que tengan, ¿verdad? Para que sea reversible. Entonces, ¿qué partes tiene este ciclo de Carnot? Tenemos que primero tiene una expansión isotérmica reversible, que sería el proceso 1,2 ATH constante. Vean que es un proceso de expansión, o sea, el volumen aumenta sin que haya un cambio considerable de temperatura. Vean que dice inicialmente, la temperatura del gas es TH y la cabeza del cilindro está en contacto estrecho con una fuente de temperatura TH. Entonces dice, se permite que el gas expanda lentamente y que realice trabajo sobre los alrededores. Y vean lo que explica ahí, o sea, ahí lo que viene explicando es que sí se va a generar un cambio de temperatura, pero es un delta T, o sea, es un DT o una cantidad infinitesimal. O sea, que es tan pequeña que al final, digamos, cuando termina la expansión, la temperatura está constante. Entonces, por eso, para simplificación del proceso, se toma que esa expansión isotérmica va a ser a temperatura constante. Entonces, vea que la diferencia de temperatura, lo que dice ahí, o sea que es muy pequeña, entonces es la simplificación. Y vea que el proceso continúa hasta que el émbolo alcance la posición 2. Y la cantidad de calor total transferido al gas durante ese proceso se le va a llamar QH. Entonces, vean que hay un ingreso de calor, o sea, se transfiere un calor que es QH a una temperatura que es constante y va a haber una variación de volumen, o sea, una expansión.
Luego tenemos una expansión adiabática reversible, que sería el proceso 2-3, que la temperatura disminuye de TH a TL. Entonces dice, vean que en adiabático más bien no tenemos transferencia de calor. Lo que dice es que en el estado 2 el depósito que estuvo en contacto con la cabeza del cilindro se elimina y se reemplaza por el aislamiento para que el sistema se vuelva adiabático. Que el gas se sigue expandiendo lentamente y se va a realizar trabajo. Entonces ahí ya vamos a pasar a STH hasta TL, que sería llegar al punto 3. Y vean que se supone que el émbolo no va a experimentar una fricción y que el proceso es casi un cuasi equilibrio, ¿verdad? Luego tenemos una compresión isotérmica reversible, o sea, ahora el volumen va a disminuir, o sea, estoy haciendo un trabajo sobre el sistema, no sobre el entorno. Y vean que se retira el aislamiento de la cabeza del cilindro y se pone en contacto con el sumidero. Entonces luego tenemos que una fuerza externa va a empujar el cilindro hacia el interior, o sea, estamos haciendo trabajo sobre el gas, o sea, sobre nuestro sistema. Igual, como se explicó antes, sí va a haber una variación pequeña de temperatura, que es algo, un DT, que en realidad no nos afecta, entonces ahí asumimos que la temperatura se mantiene constante a TL. Y la cantidad de calor rechazado, o sea, este calor que sale, se le va a llamar el QL. Luego tenemos últimamente una compresión adiabática reversible, que sería el proceso de 4-1. Y vean que la temperatura va de TL y vuelve hasta nuestro valor de TH. O sea, ahí estamos cerrando lo que es el ciclo. Ahí podemos ver un esquema. Vean que ese sería el caso de este ciclo de Carnot. Vean que aquí estaría el punto 1, su TH. Está en el eje Y lo que tenemos es temperatura. En el eje X tenemos el volumen. Y vean cómo está absorbiendo calor y está aumentando su volumen. Y vea que aquí se establece que sea a un TH constante. Luego de T2 sigue subiendo volumen hasta que la temperatura varía a TL. Y luego tenemos una liberación de calor que sería en esta dirección. Es una compresión. Su volumen vuelve a disminuir hasta el punto 4 y luego vuelve a disminuir hasta el punto 1. Entonces, eso es un ciclo. Esos gráficos es importante que los tengan porque en algunos casos van a tener que dibujarlos o ver cómo se hacen esos diagramas. Vea que aquí se habla del de presión-volumen. Entonces, vea que este diagrama de este tipo, el área bajo la curva del proceso, representa el trabajo. Sí, como tal, nosotros no vamos a hacer el cálculo como el área bajo la curva, porque se podría hacer, ¿verdad? Recuerden que el área bajo la curva es algo que se tuvo que haber visto, bueno, tuvieron que haber visto en cálculo 2, si no me equivoco, que se calculan lo que son las áreas bajo la curva haciendo una integración en los dos puntos, ¿verdad? Pero vean que tenemos una curva superior y una curva inferior, entonces la curva, calcular el área entre esas dos curvas presentes. Y que por ser un ciclo reversible, vean que el de Carnot es el más eficiente que opera entre los dos límites de temperatura especificados. Aun cuando el ciclo de Carnot no se pueda lograr en la realidad, la eficiencia de los ciclos reales se mejora para aproximarse. O sea, recuerden que todo lo que son ciclos siempre son cosas ideales, o sea, cosas que yo quiero que funcionen, pero evidentemente no van a funcionar exactamente como dice la teoría, ¿verdad? Porque ¿por qué no sería igual que como dice la teoría? O sea, ¿qué se presenta para que ocurra ese tipo de cosas que no es igual? Entonces, Sí, bueno, siento yo que igual nunca la teoría va a ser igual a lo real, digamos, en ningún ¿por caso, qué? ¿Por qué? porque siempre hay influencias en el ambiente que cambian la teoría, por ejemplo. Sí, obviamente, vea que aquí estamos haciendo muchas suposiciones. O sea, estamos suponiendo que algo va a ser totalmente adiabático, que ese DT es muy pequeño. O sea, y sabemos que en la realidad va a haber muchos factores, o sea, cosas que no se pueden controlar porque obviamente como decía Elena, o sea, son cosas que el papel aguanta, yo lo puedo colocar
puedo decir que eso es lo ideal, pero a la hora de la hora, cuando yo empiezo ya a hacer un análisis como tal, me voy a dar cuenta que no se va a pegar tanto a la realidad, ¿verdad? Eso es como cuando en Química 2 hablamos primero de los gases ideales y luego hablábamos de los gases reales, ¿verdad? O sea, cómo está esa diferencia de los comportamientos ya cuando es un mecanismo desde el punto de vista real. Y luego tenemos el ciclo de Carnot inverso. Entonces, el ciclo de Carnot inverso en realidad es el ciclo de refrigeración de Carnot. O sea, el otro era como de calentamiento, entonces, o ciclo térmico, y ese se le va a llamar el ciclo de refrigeración. O sea, que es el mismo proceso, pero al revés. O sea, va en la dirección contraria. Entonces, vean que más bien el QH es el que se libera y el QL sería el que está ingresando. Vean que este gráfico es lo contrario al primer gráfico que vimos del ciclo térmico, pero se mantienen las partes que son adiabáticas y las partes que son a temperatura constante. Ahí podemos ver que 2,3 es a una temperatura constante, pero 3,4 es el que es adiabático. El 1,2 es adiabático, pero el 1,4 es a temperatura constante. En lo que son los principios de Carnot, ven que ahí se va a hablar que la segunda ley de la termodinámica va a restringir lo que es la operación. Y entonces ahí tenemos lo que son los enunciados de Kelvin, Planck y Clausius, que sí los voy a mencionar en algunos casos, pero tampoco vamos a entrar en mucho detalle en cada uno de ellos. Porque vea que ahí nos menciona que una máquina térmica no puede operar intercambiando calor con un solo depósito. Y un refrigerador no puede funcionar sin una entrada neta de energía de una fuente externa. Entonces, vean que esos dos enunciados se pueden comprobar mediante la demostración de la violación de cualquiera de estos como un resultado a la violación de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, en los principios de Carnot tenemos que la eficiencia de una máquina térmica irreversible es siempre menor que la eficiencia de una máquina reversible que va a operar entre los mismos dos depósitos. Que las eficiencias de las máquinas térmicas reversibles que operan entre esos mismos depósitos son las mismas. Y ahí llegamos a lo que es la eficiencia de la máquina térmica de Carnot. Vean que ahí tendríamos esa ecuación de eficiencia que ya es muy parecida a las que hemos trabajado. Y vean donde dice que la eficiencia térmica de un sistema reversible o de Carnot es 1 menos la división de TH entre TL. O sea, teniendo esos dos valores, podemos calcular lo que es la eficiencia. Y recordar que son temperaturas absolutas, o sea, en Kelvin. Luego tenemos por ahí esta información, digamos, que nos relaciona a lo que es la eficiencia térmica. Vea que si la eficiencia térmica es menor que la eficiencia térmica reversible, o sea, es una máquina térmica irreversible. Si tenemos que es igual a la térmica reversible, la máquina térmica va a ser reversible. Y si es mayor, simplemente es una máquina imposible, o sea, que no va a funcionar. Como tenemos y hablamos de refrigeradores y bombas de calor, ven que eso también ya hemos trabajado con ellos, con el COP de refrigeración y con el COP del HP, ¿verdad? Que son las bombas de calor. Y ven que ahí dice R,C y HP,C, porque estamos hablando propiamente de Carnot. Y esas ecuaciones tienen que irlas agregando en la lista de ecuaciones que tienen ustedes para trabajar en los exámenes. Ahora, siguiendo con los ciclos de potencia, digamos, ahí vamos a tener que otros dispositivos van a funcionar con lo que son diferentes ciclos. O sea, ya les he mencionado los nombres de algunos de ellos. Vean que vamos a tener ciclos reales y ciclos ideales, ¿verdad? Que era lo mismo que estábamos hablando antes, que como la máquina de Carnot es como una simplificación o una idealización de un proceso y a la hora de hacerlo real no se va a dar exactamente igual. Entonces, vean que en los ciclos de potencia, las idealizaciones o simplificaciones, tenemos que el ciclo no implica ninguna fricción, por lo tanto el fluido de trabajo no experimenta ninguna caída de presión cuando fluyen tuberías o dispositivos como los intercambiadores de calor. Tenemos que todos los procesos de expansión y compresión ocurren en una forma de cuasi equilibrio y que las tuberías que conectan los diferentes componentes de un sistema están muy bien aisladas. Denme un momento, chicos, porque buscan afuera.
Listo, ya volví. Disculpen, era la dueña. Entonces, ahí estamos diciendo ahora que no tiene fricción, que es un sistema donde van a estar en un cuasi equilibrio y que las tuberías que conectan los diferentes componentes van a estar aisladas. Vea que dice que se ignoran los cambios de energía cinética y potencial del fluido de trabajo y que va a ser como una simplificación que vamos a tener en la mayoría de estos cálculos, ¿verdad? Recuerden que también en las unidades anteriores, en muchos casos, era una de las simplificaciones que siempre teníamos. Si no nos daban velocidades, si no nos daban como diferencias de altura, entonces simplemente para lo que son los ciclos vamos a considerar lo que es las temperaturas, el calor y el trabajo que se den en los sistemas. Entonces vean que esos son algunas representaciones que podemos tener. O sea, como dije antes, en algunos casos se les puede pedir a ustedes que grafiquen. O sea, van a tener los datos de volumen, los datos de presión, ¿verdad? Porque también vamos a trabajar con las tablas de vapor. Entonces, ahí se pueden tener lo que son los diferentes datos y también graficar temperatura contra entropía. Cualquiera de esos dos gráficos o los dos tipos de gráficos se los puedo solicitar. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que necesitamos ahí? Ir definiendo cada uno de los estados, o sea, sabiendo si, no sé, si empezamos con un líquido saturado, que luego se sobrecalienta, o más bien sigue saturado, pero hay una variación ahí en presión, ¿verdad? Porque si hay una compresión o una expansión, entonces todo eso va a ser importante. Por ejemplo, en este primer gráfico, que pasando del 1 a 2, ¿qué podríamos decir ahí? ¿Cómo es el volumen y cómo es la presión? El volumen se va a mantener, la presión va a aumentar. Exactamente, vean que ahí tenemos un momento donde el volumen no va a variar, o sea, como decir de que tenemos ya un volumen específico, o sea, con un pistón que no se mueve, pero la presión interna sí aumenta sin esa variación. Luego teníamos un caso 2-3, que entonces más bien, ¿qué pasa ahí? Se mantiene la presión y aumenta el volumen. Ok, y de 3 a 4. Disminuye la presión y aumenta el volumen. Ok, ve, ahí están pasando las dos cosas. Baja la presión. Ahí tenemos lo que es ese cambio. Aumenta el volumen. Entonces, vean que para todos esos ejercicios, en muchos casos, lo que se les va a dar es eso, o sea, las ecuaciones, o vamos a tener diferentes ecuaciones que van a ir determinando un estado del otro, ir calculando presiones, ir calculando entropías y todo con el fin de que después me puedan presentar lo que es el gráfico como tal. Tenemos ahora el ciclo de Otto, que vean que es el ciclo ideal para máquinas reciprocantes con un encendido por chispa, que ese es se le puso así por Nicolaus Otto, que es un alemán en 1876. Y entonces, ese ciclo, digamos, se utiliza para máquinas de combustión interna que son de 4 tiempos. Entonces, eso también va a ser importante, digamos, para algunas de las ecuaciones. Entonces, vean que este más o menos es un gráfico del ciclo de Otto, donde tenemos zonas donde la presión se mantiene, sale calor y entra calor. ¿Y qué significa esentrópico? Isotérmico ya dijimos que era temperatura constante. ¿Y el isentrópico? No hablen todos a la vez porque cuando hablan todos a la vez no se entiende. Yo es que no sé qué es. Entropía constante. Entropía constante, exacto. Isentrópico es entropía constante. Vean que eso también es importante saberlo si yo fuera a hacer una graficación de temperatura, entropía.
Ok, tenemos también que en las máquinas de 2 tiempos, vean que las 4 funciones que se tendrían en una de 4 tiempos se va a dar solamente en 2 tiempos. Eso, obviamente, lo que son las ecuaciones, o sea, aquí viene hablando, las ecuaciones las vamos a ir viendo conforme hagamos ejercicio, o sea, que los veríamos en la próxima clase ya presencial. Entonces, ¿cuáles son los 4 procesos que tenemos en el ciclo de Otto? Tenemos de 1 a 2, se va a dar una compresión isentrópica, o sea, el volumen disminuye y la entropía se mantiene constante. El 2-3 tenemos una adición de calor a volumen constante y vean que todos esos datos, si es isentrópico o es isocórico, es importante a la hora que yo vaya determinando los estados en las tablas de vapor, ¿verdad? Porque si yo sé que la entropía se mantiene, entonces si la entropía se mantiene y va a haber una variación de volumen, entonces tengo que ver cómo eso me sirve para interpolarlo en las tablas, ¿verdad? O ver si sigue saturado, pero cambia qué condición, o si se mantiene el volumen, ese volumen que implica, ¿verdad? Con una variación de calor, o sea, todo ese tipo de cosas tenemos que tenerlo presente. Y 3-4 sería una expansión isentrópica. Y finalmente tenemos ahí que del 4-1 sería un rechazo de calor a volumen constante. Y algo así sería el diagrama de Otto de temperatura versus entropía. Entonces tenemos 1-2 y 3-4 que serían procesos isentrópicos. Y luego 2-3 y 4-1 donde se dan las variaciones de temperatura. En el ciclo de Otto tenemos estas ecuaciones. Vean que tenemos ahí que el calor de entrada va a ser igual a U3 menos U2, que eso también equivale al CV, que es el calor específico a volumen constante, ¿verdad? O sea, tienen que tener cuidado que no lo confundan con el CP, por T3 menos T2. Y el calor de salida sería U4 menos U1, que es igual al CV, por T4 menos T1. Entonces vean que podemos utilizarlo de cualquiera de las dos formas. O sea, si yo tengo las energías internas, simplemente aplico la diferencia de las energías internas. O si más bien lo que tengo es el CV y tengo las temperaturas, aplicaríamos esas ecuaciones para tener lo que son los dos calores. Y tenemos estas eficiencias. Vean que para la eficiencia de Otto se puede calcular como cualquiera de esas 3 formas que está. Recuerden que cuando se presenta una ecuación con varios iguales, no es que tengo que usar todas las formas, sino que puedo usar cualquiera de ellas. O sea, si yo tengo ya el trabajo neto y el calor que entra, entonces aplico la primera relación. Si lo que tengo es el calor que sale y el calor que entra, entonces aplico la segunda. Y si lo que tengo son las temperaturas, puedo aplicar la tercera. Y todas son equivalentes, o sea, todas tienen que dar igual. Luego, los procesos 1, 2 y 3 y 4, como son isentrópicos, vean que tenemos que el V2 va a ser igual al V3 y el V4 va a ser igual al V1. Entonces se cumplen estas relaciones y esas relaciones también son sumamente importantes porque cuando queremos definir el otro estado nos permite para despejar cualquiera de las variables. Y vean que tenemos que T1 entre T2 va a ser igual al volumen específico 2 entre el 1 elevado a K menos 1. Y eso equivale a V3 entre V4 igual al K-1. Y equivale a T4 entre T3. O sea, yo puedo despejar según la variable que ocupe. ¿Y qué sería el K? El K, vea que se dice que es la relación de calores específicos de CP y CV. En las tablas que tienen, en la tabla, en una de las tablas A2, en una de las continuaciones, donde vienen los CPs y los CVs, también viene el valor de K. Por ejemplo, si no me equivoco, para el aire es de 1,4. O sea, ya son valores que en muchos casos no tenemos que calcularlos, sino que simplemente lo vamos a tomar de tabla para los cálculos que nosotros vayamos a realizar. Tenemos este valor, esto que es muy importante, la relación de compresión, que vean que se le llama R minúscula. Ahí hay que tener cuidado porque después de que hablamos de R, vamos a hablar de RC y de un RP. Entonces, por eso siempre hay que tener claro a veces las diferentes ecuaciones. Entonces, SR o esa relación de compresión va a ser el volumen máximo entre el volumen mínimo, que equivaldría al volumen específico 1 entre el volumen específico 2. Y la eficiencia se puede calcular de esa forma que dice ahí, que la eficiencia térmica de Otto sería igual a 1 menos 1 entre R, que sería la relación de compresión, elevado a la K menos 1.
Ahora vamos con diésel. Vean que en los motores de diésel el aire se comprime hasta una temperatura que es superior a la temperatura de autoencendido del combustible y que la combustión inicia al contacto, cuando el combustible se inyecta dentro de este aire caliente. Y entonces, en el ciclo de diésel, ahí vemos los dos tipos de diagramas que se presentan. Tenemos que en un volumen presión vamos a tener un proceso 1-2 que es isentrópico, ¿verdad? O sea, entropía constante, y se va a dar una compresión, o sea, estoy pasando de un volumen alto a un volumen bajo. Elena, ¿Qué significa diagrama? O sea, ¿cuál es la diferencia entre diagrama PV y TS? de las variables. Los dos representan el mismo proceso, pero todo lo que depende es lo que yo quiero visualizar o la información que yo quiero extraer de ellos. Porque inclusive yo podría darles a ustedes un gráfico de estos con datos en el gráfico, ¿verdad? O sea, ponerle con escala y les digo que se presenta el siguiente gráfico de, no sé, temperatura, entropía para un ciclo de diésel y entonces ahí sin, digamos, sin poner lo que dice ahí, presión constante, volumen constante, ni calor que entra, sino que le estoy dando ya el gráfico del sistema o del ciclo, perdón, y usted empieza a sacar información para poder determinar propiedades que no estén ahí presentes, ¿verdad? O ir a obtener los calores y demás. Entonces, la diferencia es simplemente las variables. O sea, los dos son equivalentes, o sea, representan el mismo ciclo, pero representan diferentes condiciones. Si usted ve, por ejemplo, en el presión volumen, tenemos de 1 a 2, y vea que aquí está, digamos, está el 1, viene en esta dirección y dice que ese es entrópico. O sea, entropía constante, pero el volumen pasó de un volumen grande a un volumen pequeño. ¿Qué pasó en el 1, en el 1-2 acá? Vean que el volumen se mantuvo constante, ¿verdad? No hubo variación de volumen acá, perdón, de entropía, porque es acá isentrópico. Entonces, ahora como es isentrópico, aquí tiene que reflejarse como una línea recta, en este caso vertical. Pero sí sabemos que hubo variación de volumen, pero aquí lo que estamos viendo es que es lo isentrópico y que aumentó la temperatura. Que vean que en el de presión vemos que aumentó presión y aquí temperatura. Inclusive recuerden que yo podría dar no definido todo el gráfico, sino por ejemplo que en este gráfico de presión pueden ver lo que es la presión 2 y la temperatura 2. ¿Qué significa? Que con eso ya tienen dos variables para definir un estado y ver ya sea en cuál sea un refrigerante o sea agua o sea alguna otra sustancia para definir el estado, para sacar cualquiera de las otras propiedades. En las ecuaciones de diésel, vean que tenemos ahí el calor de entrada sería la presión 2 por la diferencia de V3 menos V2 más U3 menos U2, que eso equivale al H3 menos H2 y eso equivale igual al CP por T3 menos T2. Igual, todos esos son equivalencias. Y el calor de salida va a ser U4 menos U1, que equivale a CV por T4 menos T1. O sea, cualquiera de las ecuaciones sirve dependiendo de los datos que ustedes tengan. Para la eficiencia de diésel, vean que aquí nos va a dar más bien que es 1 menos T4 menos T1 entre K, que sería la relación de CV entre CP, por T3 menos T2. Y aquí tenemos la otra R que les decía antes, la que se le llama relación de corte de admisión o RC, que es volumen 3 entre volumen 2. Y vean que la eficiencia de diésel se puede calcular con esta última ecuación. O sea, si yo nada más les diera a ustedes un dato de cuál es la sustancia con la que se está trabajando y les doy la relación de corte de admisión, ustedes podrían calcular inmediatamente la eficiencia sin necesidad de tener todas las demás temperaturas. Porque vean que es simplemente 1 menos 1 entre R. ¿Quién era este R? Era el R anterior, este que estaba por acá, la relación de compresión. O sea, el V1 entre V2. Me pasé de una. Aquí está.
Entonces, ese es el primero SR a la K-1 y aquí ya sería la de corte de admisión, que es el RC. Elevado a la K, luego se le resta 1, igual a K por RC menos 1. Y ahora tenemos ahí lo que es Stirling y Ericsson. Eso, vea que dice que existen dos ciclos que implican un proceso de adición de calor isotérmico, ATH, y un proceso de rechazo calor isotérmico, ATL, que son el de Stirling y el de Ericsson. Y ve que esos difieren del de Carnot en que los dos procesos isentrópicos son sustituidos por dos de regeneración a volumen constante en el ciclo de Stirling y por dos de regeneración a presión constante en lo que es el de Ericsson. Y ambos ciclos van a utilizar la regeneración, que es un proceso en el que se transfiere calor hacia un dispositivo de almacenamiento de energía térmica durante una parte del ciclo y se va a transferir, digamos, de nuevo hacia el fluido de trabajo durante otro. Entonces, ¿qué tenemos en el de Stirling? Ve que en el de Stirling tenemos estos 4 procesos. De 1 a 2 es una expansión a temperatura constante. Y vean que se adiciona calor. Entonces, en el 2-3 tenemos la regeneración que se va a hacer a volumen constante, que va a haber una transferencia de calor interna desde el fluido de trabajo hacia el regenerador. Y tenemos ahora el 3-4, que va a ser una compresión a temperatura constante donde se rechaza calor. Y por último, el 4-1, que va a ser una regeneración a volumen constante, nuevamente transferencia de calor interna desde un regenerador hacia el fluido de trabajo. Y la eficiencia de Stirling y de Ericsson, vean que es igual a la eficiencia de Carnot. O sea, 1 menos TH entre TL. Y ahí tenemos los diferentes gráficos. Vean el ciclo de Carnot, que serían estos que están acá. Estos son los temperatura-entropía. Y ven que en el caso de Carnot, el de temperatura-entropía es un cuadradito, ¿verdad? Un cuadradito perfecto. En cambio, en el de Stirling, ese cuadradito, digamos, como que se movió. O sea, ya lo hicieron a volcar desde la parte de arriba. Y entonces va a tener esos ciclos de regeneración que se menciona acá. Igual vean la forma que tiene el de Carnot, que es un poquito más alargada. Y el de presión-volumen. Y en cambio, Stirling y Ericsson le varían un poquito la forma haciendo ya procesos aquí a volumen constante. Donde vemos la forma que tiene por esa regeneración que se da y la dirección que se da. Vean que es de Stirling, el 2-3 es a volumen constante y el 4-1 también es a volumen constante. Pero vean que más bien el de Ericsson es 1-4 presión constante y 2-3 presión constante. Tenemos ahora el de Brighton, que Brighton, ese fue por George Brighton en 1870. Vean que todos son bien viejitos estos ciclos, que actualmente se utiliza en turbinas de gas, donde los procesos tanto de compresión como expansión suceden en una maquinaria rotatoria. Y vean que es el ciclo ideal para motores de turbinas de gas. El ciclo de Brighton va a tener estos 4 procesos, que es 1-2, compresión isentrópica en un compresor, 2-3, adición de calor a presión constante, 3-4, que es una expansión isentrópica en una turbina, y 4-1, un rechazo de calor a presión constante. Estos serían los gráficos en el caso del ciclo de Brighton, ¿verdad? Estos son los diagramas de tenemos temperatura, entropía y presión, volumen. Donde igual se reflejan los casos donde son isentrópicos o donde son isobáricos, ¿verdad? O sea, presión constante. Estas son ecuaciones para el ciclo de Brighton, que tenemos que el calor de entrada va a ser H3 menos H2, que es equivale igual al Cp por T3 menos T2. Y el de salida es H4 menos H1, que va a ser Cp por T4 menos T1. En lo que es la eficiencia de Brighton, vea que la eficiencia de Brighton va a ser 1 menos el Cp por T4 menos T1 entre Cp T3 menos T2. Y para los procesos 1, 2 y 3, 4, que son isentrópicos, por lo que tenemos que P2 es igual a P3 y P4 es igual a P1. Por lo tanto, tenemos estas relaciones para Brighton, que nos va a relacionar temperatura 2 entre 1 equivale a P2 entre P1, elevado igual al K menos 1 entre K. Y eso equivale a ¿qué? A P3 entre P4, igual al mismo exponente, igual a T3 entre T4. Vean que, repito,
todas esas ecuaciones son para ayudar a definir el estado. Entonces, yo puedo empezar con los datos de 1, 2 o de 1 y con una de estas ecuaciones, por ejemplo, determino, no sé, ya sea la temperatura 2 o más bien la presión 2, ¿verdad? Despejando de la ecuación. Y va una pregunta, digamos, si tuvieran que despejar la presión 2, ¿cómo quedaría despejada? ¿Qué es el primer movimiento que se tiene que hacer? Primero hay que sacar raíz, no, ¿Raíz de qué? mentiras. ¿Cómo despejo? ¿Cómo? ¿Quién habló? Lo elevado no hay que pasarlo al otro lado, ¿no? Sí, o sea, hay que pasarle el elevado al otro lado. ¿Cómo pasa al otro lado ese elevado? En raíz, En raíz. ¿Y cómo pondríamos eso en raíz? No era que se No es ponía un cambio variable, no. No, se están complicando ahora con cambio de variable. No, había que ponerle una división, ¿no es cierto? Entre uno, o uno entre eso, ¿ves? No necesariamente. O sea, cuando yo tengo un exponente fraccionario, o sea, vamos a ver si puedo poner el lápiz aquí. O sea, si yo, por ejemplo, tengo, vamos a poner aquí x elevado a la 2/3 y aquí está y, yo puedo cambiar este exponente, eso es un 2, aunque no parezca un 2. Yo puedo ver esto como que es x a la 1/3 a la 2, ¿cierto? Sí, Sí, ¿Verdad? Entonces, si yo paso primero el 2, está como una potencia, pasa al otro lado como. a raíz. Ok, entonces aquí me estaría quedando que x a la 1/3 es igual a y elevado a la raíz cuadrada, ¿cierto? Correcto. sí. ¿Y cómo podría yo convertir esto, el 1/3? ¿El 1/3 en qué se puede convertir? ¿A qué equivale un exponente? menos 3. No, están complicando otra vez. O sea, recuerden que si yo tengo 1/3, eso equivale a, piensen en las operaciones de es potencia. raíz de 1 o raíz de 3 a la 1, o raíz de 1 a la 3. ¿Cómo dice? Es que no me acuerdo si era raíz de 1 elevado a en x, digamos, elevado a la 3 o al revés. Ese 1/3 yo lo puedo convertir como raíz cúbica. Era al revés, entonces. Sí, el 3 que está, o sea, el numerito que está abajo pasa como índice de la raíz y el 1 queda acá como exponente. Entonces aquí me está quedando que raíz cúbica de x es igual a raíz cuadrada de y. Ahora, ¿cómo quito esa raíz cúbica? ¿Cómo dejo la x solita? O sea, la raíz cúbica pasaría al otro lado a ser ¿qué? Un exponente. Un exponente, ¿verdad? Entonces me estaría quedando raíz cuadrada de y elevado a la 3. Y yo podría reescribir eso como que x es igual a y elevado a la 1/2 elevado a la 3. Y finalmente x es igual a y elevado a la 3/2. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo pude yo haber evitado hacer todo eso que hice? De nada, pasar el exponente al otro lado, dale vuelta. Darle vuelta al exponente y pasarlo al otro lado. Porque vea que aquí lo acabamos de demostrar de esa forma. Entonces, quiere decir que si yo paso a este lado, más bien me quedaría acá, esto elevado a la k entre k menos 1. ¿Ok?
¿Vieron qué fácil era? O sí. Vean. Ahí que cambio de variable, que aquí, que allá, o sea, están complicando un toque. O sea, eso, y vean que eso es simplemente una propiedad de exponentes. Matemática general básica para ingeniería. Entonces, vean que en lugar de hacer todos esos pasos que yo hice, simplemente es invertir la fracción y pasarla al otro lado. Así de fácil era. Entonces, de ahí yo ya puedo despejar cualquiera de las presiones. Muy bien. Ok, ve ahora tenemos la relación de presión, que sería el RP, que sería P2 entre P1. Y tenemos ahora que la eficiencia de Brighton sería 1 menos 1 entre el RP elevado a K menos 1 entre K. Tenemos el ciclo de Brighton con regeneración, o sea, estamos agregando un proceso más. Vean que la regeneración generalmente se agrega para aumentar la eficiencia de los ciclos, ¿verdad? O sea, como para mejorar esos rendimientos que tienen. Entonces vean cómo el ciclo o el gráfico de temperatura-entropía varía con respecto al inicial y cómo tenemos zonas de regeneración. Y nos aparecen dos variables. Vean que por aquí bueno, en este caso nos hablan de 5 y 5', ¿verdad? O sea, como que tenemos procesos intermedios y aquí tenemos un punto 6. Vean donde dice el calor que sale y este va a ser el calor del regenerador. Entonces, ¿cómo vamos a tener esos calores de regeneración? Que va a variar lo que es la cantidad de calor necesaria para que se lleve a cabo un ciclo. Tenemos que el calor de regeneración real, vean que sería H5 menos H2, y el calor de regeneración máxima sería H5' menos H2, que equivale a H4 menos H2. Esta que es la eficacia o efectividad, que es esa, como esa como al revés, bueno, como una E o un 3 al revés, no sé cómo decirles. Bueno, esa E es igual al calor de regeneración real entre el calor de regeneración máxima, o sea, H5 menos H2 entre H4 menos H2. Y la eficiencia de Brighton con regeneración sería 1 menos T1 entre T3 por el RP, ¿verdad? La relación de presión elevado a la K menos 1 entre K. Ahora tenemos el ciclo de Rankine, otro más. Rankine tenemos esos 4 procesos. Tenemos 1, 2, que sería una compresión isentrópica en una bomba. O sea, en una bomba se lleva a cabo a entropía constante. Vamos a tener el 2, 3, que es una adición de calor a presión constante en una caldera. El 3, 4, que es una expansión isentrópica en una turbina. Y finalmente el 4, 1, que es un rechazo de calor a presión constante en un condensador. O sea, ahí ya nos está hablando de los 4 equipos que vamos a trabajar. Bomba, caldera, turbina y condensador. ¿Qué sería ese sistema? Ese sería un ciclo de Rankine. Vean dónde tenemos aquí la caldera. ¿Cómo funciona una caldera? ¿O qué es la función de una caldera en una empresa? Yo creo que ustedes ya han ido bastante giras y han visto calderas. De calentar. Calentar. O sea, la caldera calienta. ¿Y qué calienta? Hace vapor, digamos. Hace vapor. Ok. Hace vapor. ¿Y cómo se le llama ese vapor que produce una caldera? A ver quién sabe, por un punto hipotético. No, eso no me gusta a mí. Es bueno, solo yo hablo, profe. Qué barbaridad. Ok, vamos a ver. Entonces, Elena dice que produce vapor. Entonces, en las calderas hay dos tipos, acuatubulares o pirotubulares. Una caldera va a funcionar con un combustible. Puede ser cualquier tipo de combustible. Puede ser diésel, puede ser gasolina o biomasa. Entonces, el combustible se va a quemar, va a haber una combustión, ¿verdad? En presencia de oxígeno. El combustible se calienta, calienta agua, esa agua se evapora y ese vapor se le llama vapor vivo. Ese vapor vivo es el vapor que tiene
como mayor poder calórico. O sea, es un vapor que se utiliza en algunos procesos en una empresa que se requiere ese nivel de poder calórico. Una vez que el vapor ha sido utilizado en una parte, ya se le va a llamar como calor exhausto. Entonces, ese vapor que genera una caldera siempre se le llama vapor vivo. Entonces, tenemos la caldera, se produjo el vapor. Bueno, más bien hubiera empezado acá por el 1, ¿verdad? Que él jala un líquido, o sea, la bomba lo impulsa. Vean que tenemos el trabajo que entra a la bomba, lo impulsa hasta que llegue a la caldera, ¿verdad? Que sería el líquido. Aquí se calienta, se evapora, se genera este vapor, viene por el punto 3, va a salir aquí a la turbina lo va a impulsar hasta un condensador donde ese vapor ahora se va a convertir en líquido, saliendo calor y ese líquido vuelve al ciclo. Entonces, vean que sabemos que las condiciones en 1, vamos a saber que aquí es líquido, el 2 también es líquido, 3 es vapor, 4 también es vapor. Entonces, vean que eso ya nos da estados físicos específicos para la hora de la obtención de propiedades. Y ahí tenemos un gráfico de temperatura-entropía para el ciclo de Rankine. Vean que ese se ve como un poquito más complejo y es por la cantidad de equipos que va a tener por ahí. Y en el ciclo de Rankine, ¿qué ecuaciones tenemos? Tenemos las siguientes. Vean que en la bomba el calor es 0, entonces el trabajo de la bomba que entra es H2 menos H1. O se puede calcular como volumen por P2 menos P1. Y vea que tenemos que H1, ¿quién es? Es el HF, o sea, la entalpía del fluido a la presión 1. O sea, en la tabla de agua saturada, o sea, líquido saturado, el fluido. Y el V es igual a V1 y es igual a ¿quién? A VF. O sea, el volumen específico del fluido a la presión 1. Tenemos que en la caldera el trabajo es igual a 0, lo que hay es una transferencia de calor, o sea, entra calor y va a ser igual a H3 menos H2. En la turbina no hay transferencia de calor, es adiabática. Lo que va a salir más bien es trabajo y es H3 menos H4. Y en el condensador el trabajo es 0, pero sí sale calor, ¿verdad? Porque estoy haciendo una extracción de calor a un vapor que está calentado, o sea, está muy alto de temperatura. Le extraigo su temperatura, o sea, le extraigo calor para que la temperatura baje. Y entonces ahí ese calor sería H4 menos H1. La eficiencia térmica para esto sería como la que ya conocemos, que 1 menos calor de salida entre calor de entrada. Y el trabajo neto sería el calor de entrada menos salida o el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba. Y tenemos ahora a hablar de los ciclos de cogeneración, que estos ciclos, digamos, vean que el único propósito fue convertir en trabajo, que es la forma más valiosa de energía, una parte del calor transferido hacia el fluido. Y la parte restante del calor se libera en ríos, lagos, océanos, ¿verdad? O sea, todo depende de los sistemas donde estén trabajando y hacia dónde se van a liberar esas temperaturas. Y vea que digamos, lo que es la calidad va a ser demasiado baja para tener algún uso práctico. Eso pasa porque, si lo vemos así, a veces hay casos donde vamos a tener que el agua, por ejemplo, vamos a tener un agua tibia, por ejemplo, ya le sacamos un poquito de calor y esa agua no es suficiente para usarla en alguna otra parte del proceso. Que de hecho, todo ese tipo de cosas, de cómo un fluido, ya sea un vapor exhausto, un vapor vivo, gases de combustión, por ejemplo, cómo se pueden utilizar en una empresa. Yo creo que eso es parte de todo lo que ustedes van a ver en los cursos como eficiencia energética y creo que un poquito también en ecodiseño, que la idea es ver cómo se optimizan los procesos utilizando ciertas cosas que a veces nada más lo veríamos como un desecho, cómo lo podríamos utilizar para otras partes del proceso. Y vean que ahí habla que dispersión a gran cantidad de calor es un precio que tiene que pagar para producir trabajo, ¿verdad? Entonces, estamos a veces desperdiciando energía dentro de la misma empresa, o sea, dentro de los mismos procesos que tenemos en la ingeniería, digamos, en la industria, que los podríamos utilizar para disminuir costos, ¿verdad? O sea, disminuir consumo de combustible, disminuir consumo eléctrico, entre otro tipo de cosas.
Y vean que, sin embargo, muchos sistemas o dispositivos requieren de entrada de energía en forma de calor, que se llama el calor de proceso. Y que también vea que algunas industrias que se sustentan en procesos de calor son la química, la de pulpa y el de papel y la producción y refinación de petróleo, perdón. Lo que es la fabricación de acero y los procesamientos de alimentos y textiles. Vean que ahí ya son cosillas que obviamente no, yo no les voy a evaluar como tal en este curso, pero que son cosas que en otros cursos lo van a retomar y que ya lo van a ver como las utilidades que tiene los análisis de temperatura o los análisis de calor que se generen en una empresa para mejorar los procesos. Y vean que en general la cogeneración es la producción de más de una forma útil de energía, como calor de proceso y energía eléctrica a partir de la misma fuente de energía. Y vea tanto un ciclo de turbina de vapor de Rankine como otro de turbina de gas de Brighton o incluso un ciclo combinado pueden utilizarse como ciclos de potencia en una planta de cogeneración. Entonces vean que tenemos este ciclo y lo que se está agregando, digamos, ese es un ciclo, digamos, ideal de cogeneración. Tenemos una caldera, hay una turbina, hay un calentador de proceso, donde vean que aquí también hay una liberación de energía y hay una bomba y ahí se va dando lo que es el proceso. O podemos tener un proceso más complejo de cogeneración como este. Vea que hay dos tipos de bombas. Tenemos igual un condensador por ahí, tenemos un calentador en otro punto. O sea, todo va a depender de lo que son los diferentes ciclos y se van acoplando según lo que sean las necesidades. Y listo. Eso es la presentación de este tema. Nada Entonces, nada más y nada menos. Obviamente es como bastantes conceptos, pero como he dicho, ahí lo que tiene que extraer son las ecuaciones. O sea, las ecuaciones de lo que vamos a trabajar. Sí, lo que son, como dije antes, lo que son tareas. Tareas, les voy a subir la tarea 4, que la tarea 4 ya la pueden ir resolviendo, inclusive los ejercicios que son con hasta carta psicométrica, porque los que nos faltan, quedamos como en el 8, creo. O sea, nos faltaban nada más como 2 ejercicios que también están bastante sencillos, entonces los vemos la próxima clase. Y después lo que nos quedaría son los ejercicios de esta unidad 5, que serían todos los de los ciclos. O sea, aplicar todas esas ecuaciones que venían en la presentación para cada uno de los ciclos que se nos vayan dando. Puede ser que algunas ecuaciones van a ir saliendo también de los ejercicios que no están propiamente en la presentación, pero a veces son como casos específicos, ¿verdad?